programa muy, muy entretenido. El lunes ya va a estar Hardy para quienes lo echan de menos. Es cierto, pero aquí estamos con Enzo de la Hoz, Hola de la Andrea, casa, publicista, relacionador público, profesional de acá de la radio. ¿Cómo has estado? bien Andrea, con un día como día viernes con harta acción y con hartas cosas que hacer siempre aquí en el Quehacer de Radio El Conquistador. Saludamos también a nuestro equipo, a Así Nicolás, es. Nicolás Santana, buenas tardes también quien está, y tenemos un invitado también hoy día. Tenemos un súper invitado, efectivamente. Eh, Vamos a presentarlo al tiro, po. Sí, claro. Don Nelson Álvarez. Yo le dije a don Nelson, eh, ¿cómo lo presento? No sé, me dijo así como un viejo salmonero, un viejo del mundo del salmón. Bienvenido, Nelson, ¿cómo está? Hola, buenas tardes a todos. Súper bien, agradecido por la invitación. Jamás me imaginé estar en esta instancia acá, pero muy agradecido. Un poquito nervioso y por un poquito, pero No. ahí vamos entrando en confianza y en calor. No, no, mire, ¿por qué quisimos entrevistar a don Nelson? Bueno, este año se cumplen cerca de 50 años de la industria salmonera. Hemos puesto en este programa mucho énfasis a todo lo que la industria ha dado a la región, al país, el segundo productor mundial, cerca de un 30 y tantos % del PIB, ¿cierto? Es sumamente importante lo que ha hecho nuestra industria. Y también, y esto es una opinión personal, después del rechazo de aquel proyecto constitucional, yo creo que la gente de la región de los lagos, Aysén, Punta Arenas, Magallanes, no sé, como que le tomó más amor a la matriz productiva de la región y hubo como una reconciliación entre los sindicatos de trabajadores, los dueños de la empresa, se produjo una sinergia que por lo menos yo nunca antes había visto, pero la verdad es que yo el único pescado que conozco es el que como de vez en cuando, así es que, pero eso se ve desde afuera, así que en el marco de estos 50 años que va a cumplir la industria es importante que hagamos estos programas. Sí, es muy importante recalcar que acá partió la industria del salmón, po. Así es. En esta región Correcto. los primeros, digamos, contactos se hicieron desde acá. Hay una historia ahí que tiene que ver también cuando estábamos en un periodo de dictadura, se autorizó a cierto grupo de personas que fueran a buscar estas ovas de salmón y empezó toda esta industria que yo creo que don Nelson nos puede contar mucho mejor, ¿no? Sí, sí, yo en la industria comencé desde el año 91. Un 16 de septiembre del año 91 ingresé a la industria salmonera. Antes igual tenía un poco de conocimiento así en cuanto a lo que era la pesca, porque igual trabajé en lo que es la pesca artesanal de Ajá. la merluza, se podría decir. Así que venía con un poco de conocimiento, pero en cuanto a peces, pero en salmón era totalmente desconocido. Fue un mundo nuevo para mí en esos años donde me encontré con otro, se podría decir, con cosas muy distintas a lo que yo venía haciendo en cuanto a la pesca. Ajá. Pero eh, a hoy día ha tenido una evolución lo que es la industria en cuanto a, se podría decir, producción y todo eso, pero de un 100% y más, yo creo. Ujú. Usted lleva 30 y tantos años en la industria, es de Puerto Montt, pero lleva ya muchos años trabajando en Aysén, ¿cierto? Imagino que ha trabajado también con varias empresas, qué sé yo, transnacionales, en fin. Yo lo vi a usted en un lanzamiento de un libro cuyo autor es don Alfonso Muena, que nos está escuchando, le mandamos saludos, ¿cierto? Donde él contaba e hizo la exposición de cómo era de precaria la industria en esos tiempos y cómo se arriesgaban a conseguir las ovas, como Sí. decía Enzo, a poner una piscicultura, a probar aquí y allá. O sea, ¿cuánto han evolucionado? Sí, en esos años, sí. En esos años, cuando se comenzó, era todo muy precario y era todo muy reducido. Por ejemplo, las jaulas eran todas de madera, como lo expresé igual cuando se hizo el lanzamiento del libro. De la invitación que me hizo don Alfonso, igual que estoy totalmente agradecido de él y muchas gracias. Eh, y como eran las jaulitas de madera de 10 por 10 donde todo era manual, no había absolutamente nada mecánico. Y me acuerdo que en esos años eran muy cotizadas las botellas de envases de bebida retornable, Ajá.
que con ellas se hacían las puruñas donde se alimentaban los salmones. Ya. Se le hacía un corte especial, ¿cierto? Se le colocaba con un madero, palo de escubillón, un maderito por la boca de la botella, y era para donde usarlo de puruña, como le decía, para tirarle el alimento a los peces. Así con un palito y con No, tipo llega, vasija. no, se tiraba, se le hacía un corte a la botella, ¿cierto? Ajá. Y el palito era como el tomador. El tomador, El tomador, efectivamente. claro. El tomador, y con eso llegaba, se ponía el alimento dentro de los baldos de la misma bolsa, y se le tiraba el alimento a los peces para que, y esto tenía toda una técnica igual, sea, toda una técnica que hasta la fecha se lleva esa técnica, que es un muñequeo, que se le dice ahí como cuando uno juega, no sé, por el ping-pong o el tenis, o que juegan tenis, que al momento de tirar la palera tiene que ser un juego a la muñeca. ¿Para qué? Para que el alimento se esparza. ¿Ah? El alimento se esparza, porque si uno llega a la tira así, que era como Comen quien tira, algunos nomás. no, y claro, que comen algunos, el otro que tienen más posibilidades de perder alimento. ¿Por qué? Porque el alimento más concentrado, ¿cierto? Más junto. Hasta hoy día se emplea esa técnica, hasta la fecha de hoy, cuando recién llegan los peces al mar. Se le hace hasta la primera, como se dice, la primera alimentación. Cuando tú llegas los peces chiquititos al mar, ¿cierto? Al small, se trasladan desde la piscicultura a la jaula de engorda. Hay un par de semanas, o podría ser hasta un mes, de aclimatación de los peces, y para enseñarles a comer y unirlo porque llegan y juntarlos, ¿cierto? Y ahí es donde entra la técnica del paleteo, como se dice. Sí. Don Nelson, ¿cómo se vivió este proceso de crecimiento de la industria del salmón? Tuvieron que, imagino, estudiar mucho lo que hacían las otras industrias de quizás más al sector ártico del planeta, en el norte, o simplemente vinieron a capacitarse, vinieron a gente a capacitarlos acá. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, bueno, debo decir, yo voy a cumplir 34 años en la industria, y los 34 años que voy a estar, estoy en la misma empresa, que hoy día es Cermaq. En esos años empecé cuando era Acuacultivo, cuando el dueño de la empresa era don Alfonso Muera. Y hoy día es un consorcio japonés, dueña de la Mitsubishi, dueña de Cermaq. Y la industria ha evolucionado, se podría decir. ¿Cuáles son los puntos clave de esta evolución? Por eso le mencionaba la capacitación. ¿Esa capacitación fue porque trajeron profesionales o porque enviaron desde acá profesionales a aprender cómo lo hacían en otros lados? ¿Recuerda en aquel entonces, no? Mira, cada vez se ha ido perfeccionando un poco más la industria con personal capacitado. De hecho, hoy día tenemos muchas capacitaciones dentro de la industria, dentro del grupo de trabajo, se podría decir, y donde cada vez se va enseñando cosas nuevas, y de lo nuevo que viene entrando a la industria, ya sea de todo el sistema tecnológico que tenemos hoy día. Ya. Estamos con don Nelson Álvarez, un puertomontino, ¿cierto?, radicado en Aysén, que ya lleva más de 30 años en la industria del salmón, que sabe mucho, y estamos preparando también un poco el ambiente para estos 50 años de la industria del salmón, industria que tanto queremos y que hemos aprendido a valorar cada vez más en la región de los lagos. De hecho, la municipalidad también lanzó un plan salmón, ¿cierto? Se viene el mes del salmón, Y se ahora en viene, julio. exactamente, exactamente. Así es que con él estamos conversando. Mire, salió una carta al director de Loreto Seguel, de Salmón Chile, Muy buena. Exactamente, con don Ignacio Walker, que es de la... se me fue, del tema de agricultura. Entonces, hablan de la sinergia que hay, del tanto camino que hay por crecer, tanto en la agricultura como en la salmonicultura. Y que además en la agricultura, ¿por qué? Porque se abastecen de granos para alimentar a los peces, ¿cierto? Esta industria podría incluso tener grandes efectos en las producciones de los ríos y hasta el biobío, o sea, no solamente de los lagos para abajo. Entonces, es súper interesante lo que se plantea y el futuro que se viene. Sí, esta industria no se podría decir, no solamente la región de los lagos, de los ríos, o de Aysén,
o de Punta Arenas depende Ujú. del salmón, sino que yo creo que es una industria que a nivel nacional depende de la industria porque hay mucha personal y mucha gente que, que son de distintas partes del país que vienen a trabajar ya sea a la décima, undécima o duodécima región. Ujú. Vienen incluso de, no sé, desde el norte, desde Arica, Iquique. Yo conozco gente que son de Coquimbo, Valparaíso, Viña del Mar, que trabajan en la empresa donde yo trabajo. Yo me fui a trabajar abajo para la undécima el año 2018. Así que, como le digo, es eso. Dentro de esta industria se mueve mucho personal, ya sea directa e indirectamente, Ujú. de la parte, se podría decir, naviera, transporte terrestre e incluso aéreo, donde eh, el gran porcentaje, se podría decir, yo creo, del transporte que hay hoy día acá en la región y a nivel país, es gracias a la industria. La naviera, el sistema, o sea, lo que es el transporte naviero, si hoy día no hubiese industria de salmón, todo lo que es cabotaje de Ujú. naviera moriría. Seguiría, no sé, lo que recién comenzamos, lo que es transporte cochífano, Transmarco y todo eso. Ujú. Cuando recién se comenzó por ahí por el año 90 y algo, cuando ellos recién fueron los primeros que comenzaron con el transporte de alimentos de peces de acá, desde Puerto Montt a los centros de cultivo, tenían unos barcos chicos que no hacían más allá de 20, 30 toneladas. Y hoy día están trabajando con barcos que hacen, no sé, por 1000, 500, 1000 y más toneladas, los que van a Punta Arenas sobre todo. Imagínate que nosotros en el centro nomás, semanalmente estamos recibiendo, no sé, alrededor de 300 toneladas semanales. En el mes son, no sé, de alimentos son 850 toneladas de alimentos y Es eso muchísimo. es muchísimo y el transporte y la gente que trabaja dentro de esas motonaves, igual son mínimo 20 personas. Si tomamos, multiplicamos toda la cantidad de barcos que hay trabajando para la industria, es una gran cantidad de personas. Ujú. Don Nelson, es indudable el aporte en lo económico, en lo industrial que ha tenido las salmoneras en estas regiones del sur del país. Y como decía bien Andrea, puede también ser significativo para la agricultura por el aporte de los granos y lo que significaría. Se habla de que podrían aumentar la producción agrícola en un 50% si es que la industria salmonera puede seguir creciendo. Sin Buen embargo, punto. sí, Sí, correcto. sin embargo hay mucha crítica por el tema del uso del suelo marino, que en algunas ocasiones el uso, bueno, queda que no se puede volver a usar. Hay responsabilidad de la empresa, de la industria del salmón. ¿Cree que faltan quizás herramientas o métodos para que junto con las comunidades de repente de áreas que son protegidas también, donde se les acusa muchas veces también de dejar estos suelos sucios, cree que hay herramientas para que esto se encauce de tal manera en que pueda haber un crecimiento sostenible y que también a la vez pueda cuidar el medio ambiente para que viva en armonía, digamos, tanto el crecimiento de la industria salmonera con el crecimiento de la industria agrícola, que es lo que mencionaba Andrea en esta carta, porque suena lindo, pero también hay que ir cuidando, digamos, los recursos, como lo hace el mundo agrícola, que trabaja en la tierra, la trabajan para que pueda volver a producir. Indudablemente, si aquí si la industria sigue creciendo como está proyectado, obviamente que se va a ver beneficiada lo que es la agricultura. Y en cuanto a la contaminación, como habla el asunto, sobre todo los ambientalistas y todo, que muchas veces hablan de el desconocimiento o de la ignorancia o simplemente, me hago responsable
de una persona que es totalmente ambientalista, que no tiene idea cómo funciona el sistema. Ya desde hace un par de años atrás, la industria ha cambiado mucho, al menos la empresa donde yo trabajo. Somos muy rigurosos en ese tema, donde nosotros somos fiscalizados con auditorías internas y también evaluados por eso, y cada vez estamos teniendo monitoreos submarinos para ver cómo está el fondo marino, para ver cómo está, si hay algún tipo de contaminación o no, eh, y donde hemos ido avanzando mucho. Yo muchas veces he conversado con personas que son fuera del rubro. Yo les digo, pues si nosotros contaminamos, si el agua está contaminada, ¿por qué tenemos una fijación de, ya sea de molusco, de lloros, de todo tipo de marisco en los flotadores, en los fondeos o en Claro, las mallas? Porque si fuese contaminante, si fuese algo que destruyese el ecosistema, el ecosistema, mataría eso y no existiría. buen Lo punto. que es el Ujú. fondo marino, nosotros estamos, eh, la empresa hoy día, estamos funcionando con un sistema de monitoreo para alimentar los peces que es bastante riguroso, que nosotros desde el primer comienzo, por ejemplo, la meta es no perder un pellet de alimento, porque eso todo va a sistema de conversión, lo que nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos un sistema de conversión, ¿cierto? Que lo cual al final del ciclo no evalúan por eso, Ujú. y eso significa no perder un pele de alimento. La gerencia que hay hoy día, la administración que hay hoy día, son bastante críticos, bastante rigurosos en ese tema, y también y nosotros mismos también, para así no tener pérdida de alimento. No, o sea, totalmente, a ver, lo que pasaba años atrás, no lo desconozco, que igual muchas veces se obró de mala forma, eh, pero muchas veces inconscientemente. Y a la vez, muchas veces, aunque no haya sido la política de la empresa, aquí yo igual, como les digo, tengo bastante conocimiento, tengo bastante experiencia, he trabajado con muchísima gente, todos estos años que llevo, donde a veces la misma gente que trabaja con uno, son responsables y no miden consecuencias. ¿Por qué? Porque para avanzar un poco más, para cuando recién se está... Yo le voy a Cumplir las metas. claro, mire, yo le voy a poner un ejemplo muy Ujú. bueno. Yo por ahí por el año 2000 y algo trabajaba acá en el área de Colaco, acá cerca de Pargua, y teníamos personas que dejábamos cuando recién empezaron, como le digo, los peces, llegan los peces, ¿cierto? A empezar a paletear, todo el paleteo. Trabajamos con jaulas circulares y que pasamos a dejar a una persona con una jaula, con un par de bolsas de alimentos para alimentar a los peces. ¿Y qué es lo que hacían las personas? Para no tirar los alimentos a los peces, le rompían la bolsa del fondo, que se vaya todo el alimento para abajo O sea, eran ahí. malas prácticas Claro, mala práctica no de la empresa, sino que porque individuales. claro, Claro. porque la empresa siempre ha prohibido eso. O nosotros como parte de la empresa que estamos a cargo de la gente o a cargo de una producción, tenemos estrictamente prohibido eso, pero que uno no puede estar todo el rato junto a Claro. ellos. Yo creo que, perdón que le interrumpa, don Nelson, yo creo que la industria del salmón debe ser una de las industrias más fiscalizadas en Chile. Nuestra norma medioambiental Sí, es bien brutal. Se cometieron errores, por sí. supuesto, al principio, Mm. como en todo orden de ideas, pero también ahora la tecnología yo creo que ha colaborado bastante. Entiendo que las Sí, jaulas tienen cámara, sí, nosotros, en fin. nosotros eh, trabajamos con 5 cámaras. ajá. Los 5 cámaras, un sistema de monitoreo, ¿cierto?, que tenemos dentro de la jaula, Por cultivo, 5 cámaras por por cultivo. jaula, Por jaula, por ok. jaula. Cinco En que la son misma en jaula. la Sí. misma jaula. En la misma Ujú. jaula, y a base de eso tenemos cámaras aéreas. Trabajamos con 4 cámaras donde trabajamos con el sistema de alimentador que se llama los Rotary, ¿cierto? La maquinita que entrega el alimento, que funciona con aire, y,
impulsada por los blowers. Entonces va saliendo el alimento, hace un radio, entonces el radio donde cae el alimento uno pone las cámaras a una cierta profundidad, dependiendo del peso de los peces y dependiendo la cantidad de peces que tenga y dependiendo de la apetencia o la actividad que tengan que tengan tus peces. Ujú. Entonces uno Se controla mejor. sí, claro, uno ve por las cámaras que los peces están comiendo en superficie, uno lo ve a simple vista que los peces están comiendo en superficie, que suben a picar en superficie, ¿cierto? Ujú. Y cuando ya empieza a bajar un poco, ya uno ve, por ejemplo, ve un pellet de alimento por las cámaras y uno para la alimentación. Pero ese pellet no pasa hasta fondo. Porque si ese pellet uno lo tiene, no sé qué sé yo, esa cámara lo tiene a las Está hablando de 4, un granito. un granito, un grano. O sea, la cantidad de botellas que hay en las playas, yo creo que Sí. no le hacen exacto, mella. exacto. Entonces, un grano de alimento separa la alimentación. Y ese pellet puede pasar en esa cámara, pero más abajo hay peces. Sí, pues igual se lo van a comer. Se lo comen igual. ¿Por qué? Pues le digo, ¿por qué? Porque yo he hecho pruebas. Ujú. Yo he hecho pruebas. Por ejemplo, ya me pasó alimento, qué sé yo, a los 5 metros. Y yo llego con mi alimentador que está ya, pues ya, yo vi un alimento aquí ya. Yo lo sigo, ese pele de alimento, no sé, un metro más abajo y ya los peces ya no existe. Ya no existe, Ya no ¿eh? existe. Además, la mayoría de las faenas ya son en tierra también, po. No Eh, queda tan... Oh, van a... No, es algo que la Sí, están pero probando. va en camino a... No, sí, hoy día está todo, como le dijera, automatizado prácticamente y trabajando con ese sistema. Hoy día viene entrando la tecnología que la universidad comentaba recién, muy fuerte, vienen pegando la inteligencia artificial. Que viene, ¿Te referías, disculpe, don Nelson, Andrea, ¿te referías al cultivo de cuando son pequeñitos los peces o cuando están grandes? Porque se está haciendo el cultivo en tierra, entiendo, también para distintos tamaños, ¿no? mira, hasta hoy día lo que está en tierra son la piscicultura, Sí. lo que Ujú. es cierto desde la incubación al levinaje, ¿cierto? Hasta llegar al small. ¿Qué es lo que es el small? El small es cuando ya el pez está apto Sobrevivir solo. claro, para dedicar al mar, Para ir al agua salada. para irse al Claro. agua salada. En la mortificación, en el ambiente laboral, sea natural, el salmón cuando ya está mortificado, él empieza a nadar corriente hacia abajo para llegar al mar. Sí. Hasta para llegar al mar. Pero ahí en ese momento, según con los estudios que se hacen, se dice ya, los peces están aptos para irse al mar, están emultificados, así que tirémoslos al mar. Llegamos al mar y ahí comienza la etapa de engorda, dependiendo de las especies, ¿cierto? Ujú. Que son hasta 14, 15, hasta 16 meses pueden ser en el caso del salmón del Atlántico. Y el salmón del Pacífico, bueno, el salmón del Pacífico puede, no sé, puede tener un ciclo de producción en agua mar de hasta, no sé, 8 meses, 7 meses, lo más corto se podría decir. Súper. Sí. Es muy importante que don Nelson nos cuente esto porque hay mucha gente que habla, como usted bien decía, desde la ignorancia, desde la crítica, simplemente por criticar, porque dicen, porque Ujú. industria, están contaminando, qué sé yo. Pero él hoy día nos argumentó, digamos, con aspectos técnicos, digamos, cómo funciona al menos lo que es Cermaq, que es la empresa donde usted se desenvuelve, y es bueno aclararlo. Así que, punto Sí, para don Nelson. sí. No, la verdad es que yo creo que el consenso, estuvimos entrevistando la semana pasada a doña Marta Ollarzo, presidenta de uno de los sindicatos de trabajadores, y no, defendía, pero así, Ah, claro. con toda la pasión a la industria, porque ella también, o sea, todos los trabajadores han visto cómo se ha progresado en el cuidado del medio ambiente, y es compatible. Es Sí, compatible sí. que sea sostenible la industria, es decir, que se cuide el medio ambiente, pero que además se desarrolle, se progrese y sobre todo, tanto como medios de pelos parados, Sí. los que tienen pelo, Sí. yo no le saco pica nomás. Ese fue un disparo, ese fue un disparo. Para usted, Maletera, maletera. No, pero se agradece mucho, fuera de broma, se agradece Es broma. la responsabilidad de la industria. Sí, O sí, que, sí, sí. y que también la conversen en los medios, que lo difundan también, porque si no se rompe, digamos, el tejido social, el tejido de la industria, del industrial, porque es indudable el aporte.
Así Son es. muchos puestos laborales. Sí, es demasiado. Mira, yo igual hace tiempo, o sea, poco tiempo atrás, anduve pasando acá por la, y se podría decir un tour, dando apoyo por acá, por en la región de los lagos, por el área de Chiloé, dando apoyo a los centros de acá, cuando yo estaba sin PC abajo. Igual me pegaba un recorrido por la playa. Ujú. ¿Qué es lo que encontraba en la playa? Puro residuo doméstico. Sí. Sí, lata cerveza. Pura Salvo que cerveza. sea una ahumado. boya de las grandes que se usan Sí, también. sí, puro residuo doméstico, bota, basura, eh, eh, latas de cerveza, qué sé yo, cartones, papel, Ujú. plástico. A veces pasan a botar la basura en las bolsas completas por el lado del camino, todo. Y eso todo se lleva a la playa, lo lleva a los ríos después lo tira llega al mar. Exactamente. Y eso igual nos afecta a todos. A Exacto. Hace poco todos. salían algunos estudios de Sí, microplásticos sí. y de cómo afectaba eso al desarrollo cognitivo, al desarrollo cerebral, etcétera. Ujú. Y es un problema muy grande que, claro, hay que abordar en algún Sí. momento. Sí. Sí, sí, cuando comenzó la industria, claro, eh, había poco control de eso, pero igual si uno se llegaba, no era de pescar y de botar cosas al mar, como se dicen, a veces pasan los accidentes, igual que uno se cae cosas, por ejemplo, en esos años alimentábamos con bote muchas veces, nosotros tenemos chascarros, de que igual por lo mismo, la gente cargaba mucho los botes y a veces llegaban y se le daba vuelta al bote, se hundían y caían las bolsas Al fondo. al fondo, pero Ujú. en cosas por accidente y no siempre pasa. Exactamente. Don Nelson, para ir cerrando, porque ya nos queda pero ¿Mm? un minutito, pero ¿cuánta movilidad social ha visto usted pasar en estos años? ¿Cuántas familias que empezaron probablemente como operarios, con una peguita y que en realidad pudieron formar a su familia, dar estudio a sus hijos? Usted lo puede ver solamente en el crecimiento de Puerto Montt. Ujú. Ahí puede ver yo creo que el 80%, quizás el 90% de todo el crecimiento de Puerto Montt ha sido gracias a la industria salmón. Si por ahí por el año 80, lo que es la población donde vivo hoy día yo, no existía lo que es la población, por Ujú. ejemplo, los valles volcanes, No, po. nada, ninguna de las poblaciones. Era pura pampa. Sí, pues. Era pura pampa, Y no servía, no ni siquiera, servía ni para la siquiera, agricultura, ni nada, no, po. pues ni siquiera era pampa, eran puros terrenos Gualbe. gualbe, Sí. sí, áridos, donde había mucho chacay, Ajá. totalmente cero posibilidad de producir, de agricultura. Ujú. Y hoy día, por ejemplo, eso todo es población. La población, no sé, en la Puerta del Sur, estoy hablando, no sé, hablando por el otro Sí. lado para allá, eso es todo gracias a la industria, porque se ha venido a vivir mucha gente desde el norte Ujú. por el trabajo. Sí, yo soy osornina, me crecí en Osorno y la verdad es que Osorno era el centro neurálgico del comercio. Todo el mundo iba de Frutillar, Claro. de Puerto Montt, iba a Osorno, la gente iba a comprar a Osorno, iba a estudiar a Osorno, todo circulaba a Osorno. Y de repente en los 90 se Sí, murió Osorno. fue la ciudad que más Sí, creció en los últimos años, Puerto Montt. Sí, claro. sí, efectivamente. Ha sido todo eso, como le digo, gracias a la industria y en todo Ujú. los empresarios igual, los que empezaron con unas pymes. Yo conozco a un gran empresario hoy día Ujú. de transporte que empezó por el año 90 con un camioncito, un Mercedes 1113. Ujú. Hoy día tiene como 60 camiones. Y así muchas historias. Muchas Sería bueno ir historias, sí. recolectando Sí. para Así Expreso, es. ¿eh? Algunas de esas. Don Nelson, muchas gracias por venir al programa. La verdad que nos Agra- encantó altamente, escuchar su relato. altamente agradecido, no alcancé a contar ni siquiera ni una tercera parte Nos de todo, de todo. imaginamos, O sea, efectivamente. cuando guste, no, totalmente. Habrá que sí, invitarlo de nuevo entonces. Habrá que sí, invitarlo de nuevo, sí. efectivamente. Muchísimas Ya, gracias, gracias. don Nelson. Y vamos nosotros a una pequeña pausa comercial con eso y volvemos para hacer un par de comentarios. estamos en de ese Ya, regreso. yo minuto. quiero darle un saludo, igual Salúdenos. aprovechando y a todos la gente que me conoce, que por ahí tiré algo en las redes sociales,
que iba a estar por la radio. Un saludo para todos, un abrazo a todos mis colegas salmoneros y a seguir adelante, hermano muchachos. Muy bien, muchas gracias. Vamos y volvemos. Sí. En el Expreso de la Tarde hacemos una pausa y ya estamos de vuelta. En este día viernes soleado, un sol rico que salió, ¿cierto? Soleado, pero con frío. Con frío. Hay sí. 11 grados a esta hora en Puerto Montt. Hoy hubo -1 grado, parece. Sí, en la mañana. Vamos a. En la mañanita. Luego vamos a estar con el pronóstico del tiempo antes que cerremos este Muy expreso. bien, sí, porque yo nunca lo doy. La verdad es que esa es la tarea de Hardy. Aquí estamos con Enzo de la Voz. Un gusto. Exactamente, de la casa profesional aquí de Radio El Conquistador. Oye, ¿sabes tú que el titular del diario El Yanquihue, ¿El de hoy día? el de hoy día, es muy, muy triste, muy preocupante. Muy preocupante porque habla de, dice, investigan red de explotación sexual en residencia de niñas. Resulta que hay una residencia de niñas, no mencionan el nombre, donde se abrió una investigación, se hizo la denuncia a la fiscalía porque una chiquilla, por ahí por el mes de marzo, habría hecho una denuncia al mismo hogar de trata de blancas, entraban hombres al parecer o algún tipo como de proxeneta o se las daba de proxeneta y a cambio de droga, de dinero, prostituían a las lolas. Entonces, la verdad, a mí me preocupa, es que me duele, ¿sabes tú que me duele muchísimo? Porque todos sabemos lo que pasaba antes con el Sename, ¿cierto? Entonces, Sí. en el... Y esa triste tragedia que pasó Sí, también, efectivamente. donde murieron 10 jóvenes más, de 10 jóvenes acá en un recinto precisamente del Sename. Efectivamente. Entonces, se abre el servicio de mejor niñez, que en el fondo es para separar a los jóvenes que son infractores de ley, que obviamente tienen que cumplir una especie de condena, pero con rehabilitación, y los separan de los niños que están con protección del Estado. Porque, no sé, los papás no los pueden cuidar, no sé, padres drogadictos, en fin, ya, se los quitan a los papás, qué sé yo, tribunal obviamente, hay toda una institucionalidad. Antes estaban todos juntos, no podía ser. Se crea este nuevo servicio, pero ninguna de las dos cosas ha entrado en rigor 100%. O sea, las fundaciones, que generalmente hacen esta pega de acoger a los niños que están bajo el sistema de protección, no dan abasto. Tampoco están los niños encerrados, entonces no es un régimen penitenciario, tienen visita de sus padres, en fin, es muy complejo, pero han habido muchos dramas. Y por otro lado, el nuevo centro, ¿cierto?, que está en Alto Bonito, que incluso vino el presidente Boric a inaugurarlo, y ya estaba listo hace mucho rato, tampoco tiene 100% la implementación, cámara, personal adecuado, en fin, yo creo, fíjate eso, que aquí va a pasar lo que pasó hace muchos años cuando el diputado Zafirio de aquel entonces denunció el tema del Sename y quedó la embarrada, todos nos espantamos, ¿cierto? No, vamos a hacer algo, en fin, y después pasan los años y no pasa nada. Po. No, es un tema muy complejo ese que hay que desmenuzarlo con pinza. Hay muchas responsabilidades, yo creo que principalmente de la clase política que Ujú. toma las decisiones, tanto del Congreso, de las autoridades que gobiernan en su determinado tiempo, que no se han hecho cargo de este problema y finalmente los únicos perjudicados siguen siendo los niños y adolescentes que pasan estas dolencias y estas vivencias. Me tocó trabajar de cerca en una ONG que se dedicaba precisamente a trabajar los programas de familias de acogida. Ujú. Hay distintos tipos de programas y, y pude ver de manera presencial también el trabajo del otro lado, porque Ujú. claro, podemos criticar todo lo que se hace mal, pero también han habido intentos por mejorar y salvar a los muchachos Exacto. y es muy triste, pues muy triste que salgan a la luz este tipo de noticias como la que mencionaba de hoy del diario Yanquihue. Lo que pasa es que estas personas que trabajan en los centros, yo creo que son pocos, les falta quizás algunas capacitaciones y faltan recursos. O sea, uno se vuelve loco con un hijo o dos hijos. Imagínate lo que es tener a tu cargo, no sé, po, niñito, guagua, adolescente. No es fácil. No es fácil. Entonces yo creo que el Estado tiene una deuda súper pendiente con nuestros niños. Súper requete pendiente.
Claro, hablamos de la educación, que está el debe, Sí, esta cosa de los SLEP, pero pucha, hay y- mucho cabrón institucionalizado. y hay mucha burocracia porque, por ejemplo, la familia de acogida, eh, que, que es una vía para que los jóvenes o adolescentes niños que están con estas problemáticas puedan ser, como suena el nombre, sean acogidos por una familia. Ujú. Era un programa que funcionaba muy bien, que tomaba a los jóvenes y bajo la estricta lupa de un ente, que en este caso era una ONG, Ujú. y de los profesionales que ahí trabajan, psicólogos, psiquiatras, distintas áreas, está funcionando de alguna manera, pero la burocracia está en cuando ya se encariñan las familias Sí. con este niño o niña, adolescente, qué sé yo, y la burocracia para poder adoptarlos, llegar a la adopción, es muy difícil. Ujú. Que sería una de las vías digamos, para destrabar todo este tema, porque están abandonados, po. Son jóvenes que Sí. están abandonados y si nadie se quiere hacer cargo, si el Estado no da con las competencias que hay que tener para que ellos tengan un buen vivir, un buen desarrollo, digamos, en su juventud y adolescencia, quizás sea la opción la adopción. Ujú. Pero si el mismo Estado pone las trabas y la burocracia para que esto ocurra, que por un lado está bien, que se fiscalice, que la familia sea una familia que esté dispuesta, que vaya a tratar bien a este joven Ujú. adolescente, también por otro lado hay mucha burocracia, entonces ahí hay que trabajar ese asunto. La semana pasada se aprobó en el Senado la nueva ley de adopción. Yo la verdad es que no la he desmenuzado, no la he mirado así con detención. Se supone que Ah, hay algo de menos trabas. habría que revisarlo en un capítulo, Exactamente, quizás con algún profesional del revisarlo, área. sí, efectivamente. Pero es Oye, súper importante. sí, bueno, cambiando de tema, Ujú. contarte algunas noticias que están en nuestro portal El Conquistador Red Muy bien. loslagos.cl, que hay bastante noticia, usted puede entrar ahí y todos los días está actualizada Ujú. la información. Los dirigentes de Chiloé, fíjate que celebran el avance del proyecto de la doble vía, Así que es. a mi parecer, bueno, y al parecer de muchas personas, es un proyecto que estaba trabado, se estaba esperando, la licitación muchas veces se declaró desierta, Ujú. y ahora hay una empresa italiana, tengo entendido, que va a tomar esta licitación y se va a empezar a trabajar en la doble vía. Es una doble vía del terror, la de Chiloé, al menos de Castro a Ancud. Mira, yo fui el fin de semana pasado Ajá. a Castro y cuando me fui para allá, accidente. Cuando me volví al otro día, me vine el domingo, bueno, el lunes en la madrugada, 4 de la mañana, salí de Castro 5, accidente. La ruta de la muerte. Es una ruta de la muerte, es fatal. Además de que ya es peligrosa porque tiene dos pistas solamente. El camino está en pésimo estado, o sea, está todo lleno de hoyo, lleno de Exacto. bache. Entonces, esta es una noticia que salió esta semana y se celebra entonces la doble vía. Y esto debe haberse hecho en conjunto con el puente, porque imagínate el embudo que se va a producir, ¿cierto? Con la rapidez con la que van a acceder los autos desde el puente del canal de Chacao. Y claro, se va a producir un embudo. Pero bueno, por lo menos están vías de solución. Es una Sí, muy buena y noticia. un saludo para toda la gente que nos escucha allá en Chiloé, que estamos Ujú. en Castro en el 101.5 y también en Ancud en el 91.9. Y hay otro tema, porque hay que empezar a preguntarle a las autoridades y a la concesión que va a tener seguramente este puente o la ruta que va a ser concesionada hacia Chiloé, Ujú. ¿cuánto va a costar cruzar a Chiloé? El Porque peaje. hasta ahora, claro, hasta ahora cuesta 15.000 pesos los vehículos menores, los vehículos Ujú. más grandes va costando mucho más. Y imagínense, Andrea, usted o cualquier auditor que esté allá, que claro, viva en Chacao y que trabaje en Parua, por decir Ujú. algo, en Maullino, en Calbuco, qué sé yo, y 15.000, bueno, y quiere ir en auto, no puede estar pagando 30.000 pesos diarios para ir a trabajar. Sí, no, O po, sea, no, ahora no. no puede, Sí. pero quizás con el tema del puente hay que averiguar cuánto va a costar eso. Yo creo que van a haber algunas como localidades exentas, porque es lo que pasa en la ruta 5, por ejemplo, en la entrada a Frutillar. Como uno paga recién el peaje de Casma, el troncal, para entrar a Frutillar, cuando tú vienes del norte, no se paga peaje. Para entrar a Casma. No, para entrar, tú pasas el troncal de Casma, ¿Sí? Te el de sirve la el mitad, mismo voucher. no te lo cobran. No hay plaza de peaje cuando tú vienes de norte a sur. Ah, ya. Ahora, si tú vas hacia el norte, digamos, para entrar a Frutillar, sí, porque tú no sabes tú si, nadie tiene cómo saber si vas a llegar hasta Frutillar o vas a seguir hacia Osorno, por dar un ejemplo. Pero yo creo que van a tener que, efectivamente, no pueden ser algunas localidades pequeñas tan castigadas que en el fondo sea invivible, po. Sí, hay harto,
que investigar ahí y también ir conversando. Oye, hace poquito, ¿Mm? fíjate que estaba la candidata, voy a verificar el dato, pero la candidata Carolina Toá estaba en una entrevista en el norte. Sí lo vi. Sí, sí, y hubo Sí. Un temblor un grande. temblor muy grande. Es un sismo que se registró a 63 kilómetros al oeste de Chañaral. Y claro, es un video que se está haciendo viral porque salió la candidata, salió arrancando, como se dice en buen chileno, apretando cachete. Apretando cachete. Salieron, mira, Claro. no sé si lo viste, están los conductores. Bueno, lo van a ver, lo vamos a compartir también en nuestras redes, ¿ah? Pero Exacto. salieron arrancando y la verdad es que fue muy fuerte. Este sismo se habla de 6.4 a 6.3. 6.4 igual es harto. Sí, Es harto. y si te das cuenta, eso es lo que se evidencia Sí, en el po, video, se movió, sí, sí. se movió Yo bastante. escuché algunas personas que mandaban mensajes o leí, no me acuerdo, que en el fondo era como que era bien circular el ¿El telúrico? movimiento, sí. Ah, Y mira como qué todo el mundo dice, extraño. ay, viene un terremoto en el norte, viene un terremoto en el norte. Hay harta gente que lo dice. Yo creo que la gente estaba como bien espiritual. ¿Viste tú el partido de ayer? No quería hablar de eso, Andrea, porque Oye, pero, siempre ¿y la ilusión está, pero sabes lo ya, que pasa? ya no queda ilusión. Pero ¿por qué? Ya, yo entiendo que ahora no tiene sentido despedir al técnico, ¿no? Que hay un tema económico. Pero hace 3 cláusulas. meses atrás. Es que Hay que pagarle nomás, para po. despedirlo es que es mucha plata. Y la ¿Pero NFP, tanta plata? sí, mucha plata. Y la NFP no tiene esa plata. qué Entonces, heavy. Ricardo Gareca dice, no, yo me voy si no me pagan. Está su Y derecho él. ese, claro, entonces prefiere que es terminar el ciclo, que ahí se termina contrato, si no clasifica al Mundial, ahí la NFP lo puede despedir y sin ni uno. Así que, no, un partido, bueno, sí, vamos a O sea, yo comentar el creo que él va a partido. quedar debiendo. El segundo tiempo, Chile jugó un poquito mejor, sin Arturo Vidal. El primer, Arturo Vidal estuvo, ¿cómo se dice? Estuvo, cuando uno, cachaña, se dice, cuando se cree mucho el cuento. Ajá. Invitó a venir a Rodrigo Paul, que es un jugador de medio campo de Argentina, lo invitó a Arturo Vidal y le hizo el gol. Le hicieron el gol al tiro al chileno. Oh. Así que Como que en la mufa total, Sí. Arturo Vidal en este momento, en Argentina la prensa, el Diario Le y otros diarios deportivos de la prensa trasandina se han burlado todo el día de Arturo Vidal y de eso, y bueno, perdieron 1-0 el seleccionado nacional. Oye, tuvimos suerte que no nos golearan más a Argentina, porque Sí, estamos con sí, cosas. es verdad. Sí, sí. Pero también fíjate que en el segundo tiempo, como te decía, sin Arturo Vidal, jugaron bastante bien. Hubieron un ingreso de 2 jugadores jóvenes de la Universidad de Chile, que anduvieron también muy bien en la Copa Libertadores. Ujú. Y la verdad es que mejoró bastante el rendimiento. Así que bueno, eso en cuanto a lo deportivo. La otra semana con Bolivia, yo creo que ya es la despedida total de las ilusiones para este próximo Mundial. ¿Y sería? Sí, sí, ya no hay posibilidades. La verdad es que Bolivia con Venezuela están peleando ahí el cupo de repechaje que quería Chile y no se va a poder. No se va a poder, efectivamente. Bueno, tuvimos un programa cachado, bonito, con un muy interesante entrevistado en el primer bloque. No hablamos nada de política, nada. Solo les quedó Oye, en el tanque ¿verdad? amarillo apoya a Evelyn Matei, ya dio su apoyo, así que Sí, es una buena noticia para mí, por lo menos. sí. Y respetando, digamos, lo que hace nuestro estimado Harry Nittel aquí en su espacio para cerrar con Exacto. una información internacional. Recuerden que hace unos días atrás Kiev, Ucrania, tuvo un ataque que denominó Operación Telaraña, donde al menos destruyeron 2 aviones bombarderos de Rusia y al menos dejaron otras 40 y tantas aeronaves de Rusia con daños. Y fíjense que hoy en la mañana Rusia tomó venganza de esto y atacó y bombardeó intensamente con misiles y drones la ciudad de Kiev, dejando al menos 4 muertos y, bueno, mucha devastación en aquella ciudad, en esta guerra que ya lleva más de 3 años. Qué tremendo. Este mundo está realmente loco. ¿Para qué hablar de Gaza? Mejor Es una no lleguemos situación, más. sí, Ujú. sí, no, pero hay que hacer un comentario, porque es lamentable. Hubieron protestas en Tel Aviv también la semana pasada muy grandes en contra de Netanyahu Exactamente. para que, bueno, parara este genocidio contra la población palestina que está allí sufriendo hambre y muerte. Ujú, así es. Muchas gracias, Enzo de la Voz. Gracias por invitarme. Exacto, y vamos a leer aquí a nuestros auspiciadores, Ferreterías Weisler, siempre junto a ti, Salmón Chile, comprometidos con el sur y su gente, Covepa,
la mejor solución para la zona sur austral. El boliche de las empanadas en Caleta de la Arena, una parte de tu experiencia turística. Multiex, producimos un salmón premium, a propósito de nuestro invitado, ¿cierto? Desde el sur austral de Chile y lo llevamos a las mesas del mundo. CREL, Cooperativa Regional, Eléctrica Yanquihue e Inmobiliaria Marta Vid. Hay también de la Cámara de la Construcción, trabajosenobra.cl. Si usted quiere ofrecer su pega, entre a ese portal. Sí, y agradecer las labores técnicas ahí de dirección del gran Nicolás Santana, porque Así sin es. la dirección detrás de los controles esto no sería posible. Efectivamente. Que pase un lindo fin de semana, Enzo. Igual ustedes.